Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Quiero en este momento dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven a través del internet. Queremos agradecerles a ustedes por tener esta precisión, ese buen deseo, ese buen gesto para con este espacio. Esperamos que usted se sienta edificado, al igual como nosotros estamos siendo edificados. Para nosotros es un privilegio servirle, así que le damos la bienvenida a nuestro espacio. Qué alegría que podamos tomar la palabra de Dios esta vez, y vamos a tomar en cuenta lo que dice 1 Pedro capítulo número 2 versículo 11, y hoy lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Y quiero que usted me acompañe a leer este texto, pues dicho sea de paso se lo compartimos para que no tenga que sacrificarse con su Biblia. Así que lea conmigo, dice así: amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Me gustó esta manera de leerlo. Cuando lo leemos en la versión tradicional que la mayor parte de creyentes accesa, podemos encontrar como el mismo Pedro trató de convenir a los hermanos, y en las dos formas como lo estamos leyendo, o en las muchas formas como lo leemos en las distintas traducciones, vemos cómo el escritor está usando aquí un comparativo y está hablando de como si fuéramos extranjeros, o como si fuéramos peregrinos, o como si fuéramos alguien que no es perteneciente a este territorio o a este mundo. Esto lo hacemos pensando en que el contexto nos puede hacer pensar en los que van de paso, que no se sienten con la misma propiedad con la que nos sentimos los naturales, y de esa forma pues nos puede ayudar. Y en la versión la que más acostumbramos, Pedro dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dicho el mismo texto en diferente versión, estaba pensando en un asunto, y es que nosotros como creyentes necesitamos cuidar el privilegio que Dios nos ha dado. Y es por eso que esta vez he tratado de acercarme a ustedes pensando en hablar sobre eso, sobre cuidando nuestro privilegio. Ya hemos hablado abundantemente sobre esto. Ya hemos visto la importancia que tenemos para con Dios. Ya hemos visto las consideraciones que Dios tiene para con nosotros, su pueblo. Ya vimos cómo la oportunidad se nos dio a nosotros los gentiles de participar de este gran pueblo de Dios. Ya se nos dio a conocer el privilegio con el que Dios nos perdonó en su bondad, y de esa cuenta lo que para nosotros era casi imposible lograrlo,
fue posible a través de Cristo. Ya hemos hablado acerca de que a través de Cristo nosotros fuimos redimidos del pecado en el que habíamos caído. Ya vimos cómo Dios nos creó con su gracia, con su ternura y con su amor. Entonces, desde ahí tenemos que seguir pensando en que nosotros como creyentes somos privilegiados. Y es ahí donde tenemos que asentar nuestra imaginación, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra voluntad. Y si vamos a hacer algo, tenemos que verlo considerándonos dentro de los derechos que se nos han otorgado desde esta manera de decirlo, como un privilegio. Ya hablamos acerca de qué es un privilegio y nos dimos cuenta que es el reconocimiento que alguien nos da, no por los méritos nuestros, sino por los suyos, por su gracia y bondad, que nos quiere ayudar dándonos un lugar preferencial. Si podemos considerar para hoy, debemos llegar a la determinación que ya que somos redimidos por Cristo y de esa cuenta ahora somos su pueblo o un pueblo santo de Dios y vivimos en este mundo como si fuéramos extranjeros y peregrinos, debemos tener claro en qué estriba o qué implica, diríamos, qué implica nuestro cuidado que tenemos que llevar hacia nuestro privilegio. ¿Qué implica eso? Y me da mucho gozo y sentir que mientras estaba preparándome, llegaba a mi mente algunas maneras de verlo y consultando algunas fuentes y consultando la Biblia misma, en algunas versiones me encontré que para nosotros pensar o qué implica o qué tendría que verse cuando hablamos de cuidar nuestro privilegio, pues hablando de cuidando, y estamos hablando en un ejercicio siempre, en un verbo activo en el cual nosotros tenemos una responsabilidad. Y si quisiéramos nosotros ver eso, y yendo a las fuentes que quisimos consultar para presentarnos ante ustedes, me llamó la atención que a nosotros se nos requiere, en primer lugar, identificar cuáles son nuestras apetencias carnales que nos hacen la guerra con el fin de hacernos perder nuestra herencia con Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya que se nos da un privilegio, ya que se nos da una herencia con Dios, ya que se nos hace ver como hijos amados de Dios, como pueblo de Dios, también tenemos que entender que hay alguien que está muy interesado por hacernos perder ese privilegio. Y ese se llama Satanás. Satanás está sumamente interesado por hacernos perder ese privilegio. Y algunas veces lo puede hacer poniendo en nosotros cierto sentir que puede resultar nombrándosele como normal. Y podemos llegar hasta recibir el consentimiento de líderes espirituales que nos digan: no se preocupe, eso es natural en nosotros. Pero eso que es natural en nosotros puede resultar ofensivo delante de Dios. Y tenemos que empezar con eso de identificar cuáles son nuestras apetencias, pero desde el orden carnal, que nos hacen la guerra con el fin de hacernos perder nuestra herencia con Dios. ¿Qué cosas dice Dios que acepta y qué cosas dice Dios que rechaza? Porque hay cosas que Él nos da y que si se los devolvemos nos los recibe, pero hay cosas que Él nos dio que si usamos mal eso que Él nos dio, puede convertirse en ofensivo delante de Él, y por eso podemos perder el derecho a ese privilegio que se nos da. Entonces no voy a señalar algunas cosas, porque usted como creyente debe tener una relación muy cercana con Él a través de la lectura de la palabra. Y a través de la lectura de la palabra debe de pensar qué cosas a Él le agradan y qué cosas le ofenden. Voy a citar por lo menos dos.
Por ejemplo, ¿cuántos creen que Dios se agrada con la mentira? ¿Cuántos creen que Dios se agrada con la mentira? Repito eso porque si alguien piensa que me equivoqué. ¿Cuántos creen que Dios se agrada con la mentira? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esa apetencia a mentir? Y no importa el puesto o nivel en el que nos encontramos. Y lo vimos normal. Es cultural, decimos muchas veces. Pero ¿qué tanto? Hay veces que uno siente aquel deseo. Yo no sé si a usted le pasa, ojalá que no, ojalá que sea el único al que le pasa, pero siento el impulso y el apetito por contar algo o por decir algo entre personas a sabiendas de que no edifica, no interesa, no es oportuno y que quién sabe si es verdad, pero algo me dice que lo haga. Estoy poniendo un ejemplo simple, porque así como podemos tener una apetencia a mentir, pueden hacer otras que son más complicadas. Por ejemplo, el hurto. ¿Y cuántas veces nosotros nos vemos tentados a hacerlo ante una necesidad, por ejemplo? Y se nos da la oportunidad y nos vemos tentados a hacerlo. Estoy mencionando unas dos cosas sencillas, pero que la Biblia las prohíbe, ¿no? Que pueden ser culturales, ¿no? Pueden ser naturales en nosotros. Entonces tenemos que identificar qué cosas que a nosotros nos apetecen, que son cuestiones carnales, entre la multitud de cosas que pueden darse, qué cosas nos hacen la guerra con el fin de hacernos perder nuestra herencia con Dios. Es entonces el primer asuntito al que le debemos poner cuidado. Identificar eso. Nosotros no podemos competir o combatir a algo que no hemos identificado. Si yo no sé qué cosas hago mal, si yo no sé qué cosas me afectan, yo no me voy a preocupar por desecharlas de mí. Y a lo mejor voy a sentirme en honor y en ambiente cuando alguien se entera de qué parte del país soy y me dice, bueno, eres de Zacapa, pues entonces demuéstralo, porque los de Zacapa les encanta lucir su arma de fuego. Y luego a los de Zacapa les encanta contar chistes. Así que demuéstralo que eres zacapaneco. Me puedo sentir en onda, decir, bueno, voy a demostrar por lo menos en contar chistes. Me estoy sintiendo identificado con una cultura que me puede llevar a algo que no es correcto. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. ¿Con qué cosas nos identificamos? ¿O qué cosas se identifican en nosotros que son de orden carnal? Y hay muchas, por el enojo, por decir algo. Tenemos entonces que llegar a lo segundo. Una vez ya identificamos qué es lo que nos afecta, entonces tenemos que abstenernos de los deseos que buscan corromper nuestra alma. Lo primero entonces es identificar qué es lo que nos afecta. Y segundo, una vez que lo identificamos, nos enteramos hasta qué tanto eso va a arruinarnos a nosotros. Y una vez que nos damos cuenta que nos arruina eso, entonces automáticamente, sin que alguien nos lo señale, deberíamos nosotros, ya que vamos a cuidar nuestra relación con Dios y vamos a cuidar el privilegio que se nos ha dado, entonces nosotros de manera personal, de manera intencional, vamos a abstenernos de esos deseos que buscan corromper mi alma. Y cuando hablo de corromper, estoy hablando de arruinar, estoy hablando de afectar, estoy hablando de hacer perder la originalidad que Dios le dio. Nosotros nacimos con una originalidad que la alteramos en la medida que nos desarrollamos con el contexto. Hay personas que se reconocen como familias porque tienen prácticas similares entre todos los familiares. Algo que aprendemos en el medio. Pero no nacemos así. Todos los niños nacen con una peculiaridad. No dicen malas palabras, no tienen malos pensamientos, no tienen malas juntas, no tienen malas compañías. Pero en la medida que van creciendo y se van relacionando con el ambiente, comienzan a atraer para sí cosas que les arruinan su naturaleza en la que nacieron. Tenemos que entender eso. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que abstenernos de aquellas cosas que ya identificamos
que son malas, que nos están alejando del bien, del recurso que Dios nos ha dado en esta herencia, en este privilegio. Y luego, dado que eso va a arruinarnos delante de Dios, tenemos que empezar nosotros mismos a renunciar a eso, a negarnos a nosotros mismos. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Jesús cuando les dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? Primero, niéguese a sí mismo. Luego, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos entonces que negarnos a aquellos deseos que arruinan y corrompen nuestra alma. Y esa no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de nosotros. Tampoco es responsabilidad del Espíritu, sino responsabilidad de nosotros. El Espíritu pone la reprensión, pone el consejo, y nosotros somos los responsables de aplicarlo a nuestra vida. Si esto quisiéramos irlo viendo de manera progresiva, diríamos entonces que cuidar el privilegio que nos ha dado el Señor también implica cerrar todo espacio que nos pudiera arruinar por causa de comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. ¿Se entiende esto? Primero tenemos que identificar qué cosas a nosotros nos apetecen, porque en la medida que nos identificamos con ellos, nos vamos a dar cuenta que hay gente parecida a nosotros y vamos a querernos agrupar a ellos. ¿O no es así? Nos encanta encontrar personas que tienen costumbres parecidas a nosotros. ¿Por qué? Porque nos sentimos realizados en esas prácticas. ¿Te da cuenta usted? Los profesionales se identifican con profesionales, los empresarios se identifican con empresarios. ¿Por qué? Porque encuentran grupos que se identifican con ellos. Así nos pasa también en cuanto al comportamiento. Cuando encontramos personas que son similares a nosotros, bien hacemos sociedad. Es por eso que tenemos que empezar identificando aquello que nos afecta. Luego, tratar de abstenernos de aquellas cosas que ya entendimos que nos va a arruinar nuestra alma o nuestra vida espiritual. Y después tenemos que cerrar todo espacio que nos pudiera arruinar por causa de, repito eso, comportamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. Usted ha escuchado algún versículo popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y otro que dice: el que anda en la miel, algo se le pega. Entonces estamos hablando de comportamientos. Entonces alguien está acercándose a nosotros con comportamientos dañinos, y eso también nos puede arruinar y nos puede alejar de la voluntad de Dios. Yo quiero que usted tome muy en cuenta esto, que estos son consejos que el Señor nos está dando para cuidar el privilegio que Él nos ha otorgado. Y repito, el enemigo quiere arrebatarnos este privilegio a lo que cueste. Lo ha intentado durante toda la trayectoria de la historia de la salvación. Nos hemos dado cuenta cómo los grandes pueblos que tienen una práctica y una ley y una costumbre aceptable ante Dios se corrompe a causa de comportamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. O sea que el diablo se ha interesado, y yo quiero decirles, él todavía sigue interesado por hacernos perder a nosotros el privilegio que se nos ha otorgado, y se goza cuando alguno de nosotros le creemos y le damos gusto. Entonces tenemos nosotros que cuidarnos. Ya dijimos, identificar primero lo que nos apetece. Segundo, abstenernos voluntariamente. Y tercero, cerrar nosotros mismos todo espacio que nos pueda arruinar. Identificamos comportamientos no acordes a la voluntad de Dios y empezamos nosotros mismos a poner límite. Entonces Dios va a ayudarnos, porque cuando hacemos el intento nosotros, Él hace lo que nos falta. Eso quiere decir que nos vamos a encontrar en problemas. Y aquí viene lo otro, luchar para no complacer a los deseos anticristianos, puesto que pudiéramos encontrar la muerte y la condenación eterna. Y aquí se va a armar una guerra entre nosotros mismos. Y eso significa que tenemos que luchar. Hay cosas que por naturaleza a mí me encantan, y tengo que luchar continuamente con esto o contra eso. Decía Pablo que a causa de que él estimaba preciosa su vida delante del Señor, con tal de acabar su carrera con gozo, decía que él golpea su cuerpo
con tal de no darle lugar a las cosas que en su cuerpo pueden ser contrarias a la voluntad de Dios. Tenemos nosotros que tomar en cuenta que esto requiere una batalla, es una lucha espiritual y es algo que requiere de nuestra intencionalidad. Quiero compararlo o ilustrarlo de la siguiente manera. Yo entré a la universidad y entré emocionado por la carrera que me ofrecieron. No me percaté de los recursos que se necesitan para tratar de pasar esa carrera. Así que comienzo con ganas, pero en el camino me entero que yo tengo problemas financieros, problemas que no se me queda, problemas de tiempo y empiezo a ver un montón de dificultades. Y pienso en retirarme. Pero luego me doy cuenta que ya llevo la mitad del tiempo que la carrera ofrece. Y me pongo a pensar en todo lo que avancé y lo que voy a perder, y me pongo a pensar en todo lo que me falta, y me doy cuenta que lo que me falta es más hermoso que lo que ya se invirtió. Y entonces digo, tengo que luchar para lograr mi objetivo. Así que me propongo a seguir. Le estoy hablando por experiencia propia. Momentos en los que toda una noche sin dormir y luego presentarme ante una evaluación y tener que llegar a dormirme al sillón a causa del desvelo y el cansancio. Sin embargo, decir, algún día tendré en mis manos lo que estoy soñando. Así que tengo que luchar contra mí mismo y tengo que empezar a hacer ajustes en mí para alcanzar aquello que quiero. Eso significa luchar contra viento y marea, porque hay dificultades que se me van a presentar. Ya me di cuenta de las cuestiones que me afectan, ya estoy haciendo el esfuerzo de rechazar aquello, estoy tratando de apartarme, pero eso ofrece para mí un desafío con el que tengo que debatirme. Ahí es donde necesito hacer una lucha intencional por deshacerme de aquellas cosas que me pueden afectar mi relación con Dios. Y aquí estaba hablando yo sobre la palabra deseos anticristianos. Estoy hablando deseos que son contrarios a la buena voluntad de Dios, contrarios a las virtudes que vemos en Cristo, contrarios a los valores que tenía Cristo, contrarios a los principios que tenía Cristo. Así que Cristo es humilde y yo soy arrogante. No conjuegan, no concuerdan. Si mis principios son de una persona fanfarrona, orgullosa, jactanciosa, no coincide con los principios cristianos. Y eso me puede hacer perder el derecho de mis privilegios. Entonces tengo que cuidarme desde esa perspectiva. Ya me doy cuenta que esto me pudiera llevar hasta la muerte. Y estoy hablando de muerte física y también estoy hablando de muerte espiritual. Y estoy hablando desde esa perspectiva de la condenación eterna, que sería lo peor que le puede pasar a un creyente. Pasar cierto tiempo en la iglesia y después ir a parar donde no quiere. Así que tenemos que luchar para contrarrestar todo lo que nos quiera afectar. Y por último, pensé en que debemos nosotros valorar lo que somos. Amén, valorar lo que somos. Y por eso me refería yo a la carrera profesional. Quiero ser lo que aspiro y al fin voy a luchar contra viento y marea por lograrlo. ¿Por qué razón? Porque voy a valorarme a sí mismo. Yo sé lo que soy, sé lo que quiero y sé para dónde voy. Entonces me merezco alcanzar aquello que aspiro. Entonces, como me valoro a sí mismo, voy a evitar complacer todos los deseos que me hagan quedar mal ante una sociedad impía y que me haga perder mi privilegio en Cristo. Y usted dice, ¿por qué dijo quedar mal? Fíjese que nosotros somos carta leída. Y el mundo tiene sus ojos puestos en nosotros. Y hay gente que está esperando ver nuestra caída para acabar de arruinar el testimonio cristiano. Hay gente que está esperando a ver qué horas el pastor mete la pata donde no debe para criticarlo. Pocos se alegran cuando alguien triunfa en una comunidad, pero muchos se alegran cuando ven la caída de alguien. Y hay compañeros de trabajo que se alegran cuando ven el fracaso de un compañero. Y dicen, una plaza más para mí. Tenemos que pensar en eso. Y eso se va a dar en cualquier campo.
Se va en el campo laboral, en el campo empresarial, en el campo económico, en el campo mercantil, se va en cualquier campo. Que tengamos gente que están esperando nuestra caída. Cuando decimos que nos fue bien, se sienten incómodos. Y cuando decimos que nos está yendo mal, dicen, se lo merece. Poquito le está pasando de lo que tiene que pasarle. ¿A quién se alegra de nuestra caída? Entonces, en este caso, pudiéramos nosotros quedar muy mal ante una sociedad que está ante nosotros. Si usted ve el contexto en el que Pedro está diciendo sus palabras, les está diciendo, hermanos, cuídense ustedes ya que son peregrinos y que solo van de paso, cuídense para que si alguno murmura de ustedes, al fin de cuentas se asusten y se admiren cuando vean el día de su visitación y cuando vean que las cosas no son como ellos pensaron. Tenemos entonces que entender que estamos siendo observados y para bien o para mal, la sociedad que nos rodea puede ser un foco al que le tenemos que prestar atención. Pero si eso no fuera necesario, tenemos que entender que el privilegio nuestro de ser salvos es sumamente importante. Y al único que le importa mi salvación, al único que me importa tener los privilegios en alto lugar, es a mí, al que Dios ha seleccionado para bendecirme. Así que haga usted lo que quiera, yo me voy a cuidar, porque me amo a mí mismo. ¿Y usted qué piensa? Así que el favorecido o desfavorecido con el comportamiento que asumimos dentro del campo cristiano es el mismo que lo aplica. Tenemos entonces que entender que todo esto que estamos diciendo tiene que ver con un ejercicio que no va a trabajar nadie por usted. Es usted que tiene que velar por usted mismo. Dios ya hizo la parte que le corresponde. Los maestros en la iglesia están haciendo lo que les corresponde. Los grandes exponentes de la palabra están haciendo lo que les corresponde. Los que nos acompañan en la carrera cristiana están haciendo lo que les corresponde. Nos corresponde a cada uno de nosotros ver cómo cuidamos el tesoro que se nos entregó en nuestras manos. Hermanos amados, ser hijos de Dios es lo más fantástico que puede existir. Ser parte del pueblo de Dios es lo más maravilloso que puede haber. Ser parte de los que van a tener vida eterna, eso es fantástico, es fabuloso, es maravilloso. ¿Cómo podemos decir qué cosa habrá más felicidad? Yo amo la vida y estoy pensando en vivir muchos años y me alegro cuando en la familia de nosotros hay mucha gente longeva. Así que digo, bueno, tengo la bendición de vivir muchos años porque muchos de mis contemporáneos y los que ya pasaron han tenido mucha vida en esta tierra. Así que tengo esperanza de vivir muchos años. Yo amo la vida y cuando se me ofrece vida eterna, pues con más razón estoy más contento. Entonces, mis hermanos, tenemos que tomar en serio esto. Dios quiere que nos veamos entonces y nos aconseja a través de Pedro que nos abstengamos de todo aquello que nos pudiera perjudicar en estos privilegios que se nos han otorgado. Y quiero decir lo último, y es que nosotros como personas venimos de Dios y a Dios vamos. O sea, venimos de Él y a Él volveremos. Solo vamos de paso. ¿Cuántos han tomado en cuenta eso? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Quién nos hizo? ¿Cuántos saben que Dios nos hizo? ¿Cuántos levantan su mano pero consciente que sabe que Dios lo hizo? Algunos todavía no lo tienen claro. Pero Dios es nuestro Padre. Él es nuestro creador y nos hizo tan perfectos que hizo en cada uno de nosotros todas las cosas que Él ya tenía anotadas en un libro, y cuando quiso hacer de mí una persona individual, plasmó en mí todas aquellas cosas que Él ya tenía pensado hacer. Así que yo vengo de Él, yo procedo de Él, y la bendición es que así como procedo de Él, a Él volveré. Así dice la palabra de Dios. El Espíritu que el Altísimo puso en mí, en el que insufló vida y me dio esta vida abundante, un día la tomará de mí. La Biblia dice que el polvo va al polvo y el Espíritu vuelve a Dios quien lo dio. O sea que yo vengo de Dios y regresaré a Dios. Mientras tanto, estoy de paso. Tome conciencia de esto que dije ahorita. Como usted sabe que está de paso, no le conviene acomodarse a lo que el mundo tiene, porque lo que el mundo tiene no se relaciona con lo que usted, para lo que usted se fue preparando o es preparado.
Si Dios lo creó a usted con especialidades, no se compare con el mundo, porque entonces usted está perdiendo el privilegio que Dios quiso darle de principio. Créalo en perfección y dale un lugar eterno con Él. Así que, mis hermanos, mientras tanto, procuremos agradar a Cristo y evitemos todo lo que sabemos que nos afectaría espiritualmente. Recuerda que le dije que habíamos que identificar. Entonces, todo lo que sabemos que nos afectaría espiritualmente, comencemos a deshacerlo de nosotros. Dios nos privilegió salvándonos, santificándonos y dándonos vida eterna. Nosotros debemos cuidarnos para mantener vigente nuestro privilegio y al fin lograrlo. ¿Cuántos creen que ese privilegio se puede perder? ¿No lo creen o sí lo creen? ¿Se puede perder el privilegio o no? ¿Saben una cosa? La nación de Israel muchas veces perdió delante de Dios. Y nosotros no podemos decir que para nosotros no va a pasar. Si descuidamos nosotros la salvación tan grande que el Señor nos dio, puede ser que un día solamente nos quedó en la memoria que se nos ofreció un lugar preferencial y no lo quisimos. Así que yo les encargo en el amor del Señor, mientras estamos en esta tierra, procuremos agradar al que nos salvó, que nos santificó y que nos ofreció vida eterna. Tratemos nosotros mismos con intencionalidad de deshacernos de aquellas cosas que ya sabemos que nos van a perjudicar nuestra relación con Él. Tiene que enseñárnoslo un profeta. Tiene que un profeta levantarse y decir: mira, tú estás así, tú por aquí, tú por allá. No hay necesidad de eso. Usted vaya a la palabra de Dios. Gloria a Dios por los profetas si en un momento dado se levantan y nos señalan el pecado. Pero eso ya es por causa de nuestra testarudez al no hacer caso a lo que la palabra dice. Hasta entonces Dios va a tener que levantar a alguien y avergonzarnos. Pero ya lo sabíamos nosotros de anticipado. Entonces tenemos que prepararnos nosotros intencionalmente. Así que, hermanos amados, mi consejo personal sería: cuidemos el privilegio que Dios nos ha dado. Nadie lo hará por nosotros. Y le termino con esto: nadie se va a interesar por usted a menos que lo haga usted mismo. Su bien o su mal, usted es el único responsable. Así que le encargo en el amor del Señor. Si usted ya sabe que para el Señor es lo mejor que puede existir en el planeta, cuídese y cuide ese privilegio que Dios le dio. Y un día va a estar delante de su Hacedor, delante de su Redentor. Y entonces seguramente le alabará por los siglos de los siglos. Y estoy seguro que todos los que estamos acá queremos estar un día ante nuestro amado Salvador y quisiéramos abrazarlo y decirle: muchas gracias por lo bueno que hiciste para con nosotros, ¿verdad? Entonces, en el nombre del Señor, ¿vamos a qué? A cuidar el privilegio que Dios nos ha dado. Padre, te doy gracias por esta reflexión. Gracias por esta palabra que pones en mi corazón. De verdad, muchas gracias. Puedo entender que cada día te interesas por mí y de esta forma me hablas a mi oído. Y qué bueno, porque usas mi propia boca y seguramente me haces responsable de lo que digo. Ayúdanos a cada uno de nosotros para poder entender que lo que estamos haciendo va en consonancia con tu voluntad. Tú nos enseñas a cuidarnos. Estamos de paso en este mundo y el mundo puede querer pegarnos cuantas cosas nos llegarían a arruinar nuestra relación contigo. Ayúdanos para vernos como personas que solo vamos de paso y por lo tanto lo que el mundo tiene no nos interesa, porque nosotros sabemos que tenemos un lugar mejor. Ayúdanos para que las cosas del mundo no nos tomen la atención y de esa manera anhelemos las cosas eternas. Muchas veces perdemos lo eterno a causa de lo temporal. Pensamos que lo temporal es mejor y que es de conveniencia nuestra. Así que muchas veces nos desenfrenamos en lo temporal. Ayúdanos para vernos dentro de tu perspectiva, que quisiste poner eternidad en nosotros. Y desde esa manera de vernos tú a nosotros, quisiste darnos oportunidades ofreciéndonos vida eterna. Ayúdanos para valorarlo y cuidarnos. Gracias a que has puesto en nosotros conocimiento, nos has dado tu palabra y al Espíritu para que nos orienten hacia el buen cuidado de nuestra vida espiritual. Gracias por este consejo que nos diste el día de hoy.
Te bendigo por esta palabra y te pido, Señor, que esta palabra haga en el corazón de los oyentes lo que tú has pensado hacer. Que hayan personas receptivas a tu palabra y que puedan generarse en estas personas los cambios que tú esperas para bendición de cada uno. Gracias por este tiempo. Todo lo que hacemos, lo hacemos en honor a tu nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué alegría que pudimos estar en este servicio, en este medio, en este tiempo. Y para mí pues fue un privilegio acompañarle y también un privilegio sentirme acompañado por usted. Espero que así como hoy tenga la oportunidad de volvernos, que nos vamos a encontrar y que Dios esté con nosotros para bendecirnos. Entre tanto, les deseo muchas bendiciones.